de meses de cuarentena e innumerables discursos polémicos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ocurrió lo inevitable: ha sido diagnosticado con COVID-19. Gran parte de sus últimos discursos han estado enfocados a minimizar la gravedad de esta enfermedad, incluso llamándola una simple gripecita. Ha puesto en grave peligro su vida participando en concentraciones llamadas en su apoyo y en contra de las medidas de aislamiento social. Ha participado en oraciones colectivas, ha abrazado a sus seguidores y ha rechazado el saludo distante de algunos otros políticos y efectivos del ejército. Es decir, el presidente se ha pasado por donde no le pega el sol todas las medidas y recomendaciones de la OMS. Y no solo puso en riesgo su vida, sino también la de más de 110 millones de personas que viven en el territorio de Brasil. Llegó a desafiar las directrices de la autoridad sanitaria con tal descaro que ha producido la salida de 2 ministros de salud por tener graves desacuerdos con la postura de Bolsonaro ante la pandemia. Y en su lugar nombró un general como ministro de salud. Te explico el contexto que llevó a Brasil a estar en esta delicada situación sanitaria. Y además te cuento qué va a pasar con el presidente ahora que ha sido diagnosticado. Te explico cómo Brasil llegó a esta gravísima situación y quién podría ocupar la silla presidencial. El primer caso de coronavirus se presentó el 26 de febrero en Sao Paulo. Antes de esto, ya el gobierno había elevado el nivel de alerta de 2 a 3 y se habían anticipado con la compra de medicamentos y algunos insumos médicos necesarios para afrontar la crisis. Pero luego de tomar estas medidas, todo en Brasil se fue al demonio. El 17 de abril se reportó la primera muerte y menos de un mes después ya habían más de 1000 fallecidos. Y para el 9 de mayo esta cifra se había multiplicado por 10. El 20 de junio habían llegado al 1.000.000 de contagios. Y hoy en día Brasil supera el 1.6 millones de contagiados y 65.000 fallecidos. Lo que quiere decir que Brasil representa el 10% de los 11.6 millones de contagiados a nivel mundial, siendo el segundo país más afectado por la pandemia. Más que cifras, esto es una prueba vívida de la pobre gestión de la crisis por parte del gobierno de Bolsonaro, que a pesar de que está en aumento el número de contagios, ha ejercido presión para que se relajen las medidas de distanciamiento y restricciones. Apenas este lunes, Sao Paulo, el epicentro de la pandemia en Brasil, había anunciado la flexibilización de la cuarentena. Y la razón es que Sao Paulo representa 1/3 del PIB nacional y el 40% de la industria. Y por la cuarentena han tenido que apagar los motores y por supuesto poner en riesgo la economía del país. Pues en esta ciudad se encuentra el puerto de Santos, un eslabón logístico importante para el abastecimiento del país y el puerto más grande de Latinoamérica. Ahora te cuento los errores que Brasil cometió y que lo llevaron a esta grave crisis. El cumplimiento irregular de la cuarentena, que en algunos lugares incluso era casi inexistente y se relajó en un momento crucial de la crisis. Falta de restricciones vehiculares que llevaron a la aglomeración de personas, los sucesivos cambios de ministros de salud que evitaron que el país pudiera tener una estrategia combinada, los constantes desacuerdos entre Bolsonaro y sus gobernadores y alcaldes que intentaban adoptar medidas de aislamiento social, las noticias falsas y las promesas de curas milagrosas. Y por supuesto la confusa actitud del presidente, que llegó a participar en manifestaciones públicas, llevar niños en su regazo, incluso participó en algunos actos en los cuales ni tenía mascarilla ni guardaba el distanciamiento social. Quizá estas medidas te parezcan una locura, siendo Brasil el segundo país más afectado por la pandemia. El resultado, el presidente, la persona teóricamente mejor resguardada de la nación, ahora está contagiado. Al ser una enfermedad potencialmente mortal, esto afecta políticamente a la nación. Para este y cualquier país, esto representa un grave golpe para la estabilidad económica, social y política. En Brasil y el mundo entero, medios de comunicación especulan si el presidente será apartado de sus funciones. Para empezar, tendríamos que analizar si la gravedad de esta enfermedad le impediría realizar con normalidad su trabajo, lo cual a sus 65 años y formando parte del grupo de riesgo no sería algo demasiado alocado. La Constitución de Brasil no define criterios objetivos para el retiro momentáneo del presidente. Solo explica que el vicepresidente asumirá las funciones y el único criterio que existe es el límite de la conciencia. En este caso, Bolsonaro, como cualquier paciente de COVID-19, puede formar parte de 3 grandes grupos: del 80% asintomáticos o con síntomas leves, del 15% que tiene síntomas más intensos o del 5% que se complica. Y a pesar de que ahora lamentablemente ha sido diagnosticado con coronavirus, el presidente de Brasil es definitivamente responsable en gran parte de la situación en la que se encuentra su país. Las pobres medidas sanitarias que arrastraban desde antes de la pandemia,
sus irregulares declaraciones contra la OMS, la extraña necesidad de imponer su pensamiento por encima de la seguridad del Estado y por supuesto su ideología extremadamente conservadora ha llevado a Brasil al desastre. La crisis de Brasil demuestra una vez más que ningún partido político es garantía de sentido común. Eso fue todo por este Yoyo Político, yo soy Daniela Requena. Bye.